Muy buenos días, el tema de hoy es presunción. Vamos al libro de Lucas capítulo 18, 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Presunción. La palabra presunción tiene que ver con la soberbia, el orgullo, la altivez y la vanagloria. A veces nos creemos más sabios que otros. A veces miramos por encima del hombro a otras personas. A veces miramos a los demás con desprecio. Eso pasaba entre el publicano y el que no era publicano. Entonces encontramos que miraba más cómo hablaba uno y cómo miraba al otro. Estaba mirando el fariseo al publicano y cómo lo hacía y cómo se justificaba delante de Dios. A veces vamos a la oración y nos hacemos justos delante de Dios, hablando o juzgando a los demás y diciéndole al Señor: yo no soy como tal, o no soy como tal persona, o como este. Cuando tenemos al Señor que nos defiende, y no tenemos por qué venir a hacerlo como esta parábola que nos habla nuestro Señor Jesucristo. Y es que usted y yo debemos presentarnos justo delante de Dios, es a través de nuestro Señor Jesucristo, no mirando al otro qué hace o qué no hace, o que yo sí hago y el otro no hace. No, porque ahí usted y yo entraremos a ser personas presunciosas, una presunción en la cual me creo más que los demás. Yo oro más, yo ayuno más, yo intercedo más, yo leo más la palabra, yo soy más santo, yo soy más justificado delante de Dios. No, esa es la presunción, y el Señor nos ve como orgullosos y altivos, pero la palabra de Dios dice que Dios nos mira de lejos, que con esas personas el Señor no está, con esas personas el Señor no va, ya que el tener el exceso de estimación propia, la arrogancia, la vanidad, la soberbia, la jactancia, la altivez, la vanagloria, son las características principales de una persona orgullosa y presumida, ya que en la palabra hay gran variedad de versículos que resaltan estos términos, y la gran mayoría está de manifiesto el odio que Dios siente hacia tales actitudes, hacia tales personas, y cómo ellos empiezan a obrar y actuar, ya que lo encontramos en el Salmo 138:6, dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Que usted y yo seamos humildes, ya que encontramos el mejor ejemplo en Jesús, que era el hombre más manso y humilde sobre la tierra, el Rey de Gloria, el Dios Todopoderoso, que se despojó de su reino, de su majestuosidad, para venirnos a demostrar la humildad, la mansedumbre y la sencillez a través de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el ejemplo que usted y yo debemos seguir, sin llegar a compararnos con otros, porque Jesús no hace comparaciones que Él es más que otros, que Él es mejor que otros. Él nunca hace esas comparaciones. Siempre Él hablaba de la sencillez y la humildad, como lo habla en esta parábola en Lucas, de la humildad y la sencillez del fariseo y el publicano. ¿Quién era el más enaltecía delante del Señor? Usted y yo no debemos hacerlo, ya que lamentablemente muchas veces queremos acercarnos a Dios, y por nuestras actitudes solo provocamos que el Señor se aleje y nos dé la espalda. Pues la palabra de Dios dice que Dios presta atención al humilde, más al altivo Él lo mira de lejos, ya que el Señor quiere que usted y yo entremos a ser humildes delante de Él, en su presencia. Como la palabra de Dios nos enseña que Él conoce el corazón del hombre, Él conoce su corazón y mi corazón. Él sabe si usted y yo somos orgullosos, prepotentes, altivos o vanagloriosos, o realmente somos humildes y mansos de Él. Que nuestra presunción se base en la humildad, la mansedumbre, la transparencia, la fidelidad en Dios, en esa sencillez, en el hablar la palabra de Dios, y que los demás nos vean en la humildad y la sencillez, que el Señor ha hecho un cambio en nuestras vidas. Así como lo dice la palabra: he aquí las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Que usted y yo seamos nuevos, pero en Cristo Jesús, en actos, en acciones, en decisiones, en palabras, en lo que usted y yo ven los demás y cómo nos leen y nos clasifica a los demás. Y es lo que el Señor quiere ver en usted y en mí,
ya que el Señor quiere que usted y yo obremos acorde a su palabra, acorde a sus mandamientos, a sus estatutos y sus decretos, como lo dice en el verso 11 y 12. Dice: el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera diciendo: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Esa era la oración del publicano. ¿Será que usted y yo hacemos una oración así? ¿Será que el Señor nos escuchará con una oración así? ¿Será que el Señor nos ve bien con esa oración? ¿Pero qué quiso destacar el Señor Jesús al enseñarles esta parábola? La actitud de los dos hombres. Ambos buscaban a Dios. Uno en soberbia se enalteció a sí mismo, presumiendo de todo cuanto tenía y daba. Se alababa a sí mismo, menospreciando al publicano en su soberbia. El otro era el publicano. Oro a Dios en presencia, sinceridad y humildad de corazón, que sea el Señor obrando en mi vida. Como esa humildad y esa sencillez es lo que mira el Señor en usted y en mí, y es poder entrar a que el Señor nos vea de todo corazón transparentes, ya que el Señor Jesús concluyó la parábola enseñando que quien se enaltecía será humillado y quien se humillaba sería enaltecido. ¿Cuál de los dos justificó Dios? Indiscutiblemente no fue al fariseo. Dios justificó al publicano. ¿Pero por qué el Señor justificó al publicano? Porque es lo que Él quiere que usted y yo seamos, humildes, sencillos, pero no por apariencia, no porque los demás nos vean, no porque es que yo quiero que los demás vean que yo sí oro, que yo sí leo, porque así como hablaba nuestro Señor Jesucristo, que así como hacían los fariseos, que oraban y decían que hacían largas oraciones y aún se sentaban en las mejores sillas en las iglesias para que muchos los vieran con sus vestiduras y que hacían largas oraciones pero que no eran agradables delante del Señor. Usted y yo podemos hacer una oración intensa, larga, de 1, 2, 3 horas, pero si no somos agradables delante del Señor, perdimos nuestro tiempo de oración. ¿Por qué? Porque el Señor mira el corazón y nos vio altivos, prepotentes, orgullosos, nos vio llenos de presunción. Pero hoy oro y le pido al Señor que usted y yo no seamos como ninguno de ellos, que usted y yo seamos mansos, humildes, en el mejor ejemplo que nos deja la palabra, que nuestro Señor Jesucristo, que en Él podemos encontrar esa paz, esa tranquilidad, ese gozo y esa seguridad de que es el Señor quien nos guía y nos lleva en su plenitud, en su paz, en su amor, en su sabiduría, en su inteligencia. Y en la palabra encontramos cómo el Señor nos transforma y nos cambia, siempre y cuando usted y yo nos dispongamos a hacerlo, a entrar en esos cambios y transformaciones que el Señor quiere hacer a través de nuestra vida, nuestro corazón, pero siempre y cuando usted y yo nos dispongamos a hacerlo sin importar, sin mirar a los demás, sino mirando al Señor directamente. Ya como lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, 1 al 8, dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. A eso es lo que nos enseña el Señor, que usted y yo debemos andar en amor y que el amor se vea reflejado en nuestras palabras, ya que el apóstol Pablo nos lo enseña en esta parábola, que la preeminencia del amor es destacando que toda obra a ejecutar o don ejercido en vanidad y en jactancia, falto de amor, es en vano, incitando de esta manera a sus discípulos a poner en práctica el carácter del amor. En la mayoría de sus cartas el apóstol Pablo puso en evidencia la verdad que era el amor que heredemos de Jesús, el cual lo debemos demostrar. Ya debemos dejar de tanta arrogancia, ya que Jesucristo, siendo la verdad, el Señor de señores, nunca obró en orgullo, no presumió de su sabiduría, ni se alababa a sí mismo. Siempre glorificó al Padre y se entregó en humildad en la cruz por amor a nosotros los pecadores. Hoy oro y le pido al Señor que usted y yo andemos en ese amor y en la paz y la humildad y la mansedumbre en Cristo Jesús. Amén y amén.